Alguien dijo que el pasaje de Tesalonicenses, de la segunda epístola, del capítulo 2, es un pequeño apocalipsis. Esa persona decía que no solo se trata de un pequeño apocalipsis, se trata del capítulo más oscuro de este libro. La historia, hermanos, la historia tiene un objetivo, y el objetivo de la historia humana fue establecido desde la eternidad por Dios mismo. La idea de la historia es significativa, y esta historia tiene un propósito esencial para la doctrina de la providencia de Dios. Si quieres saber acerca de la providencia de Dios, tienes que comprender la historia que ocurre a nuestro alrededor. La muerte de un familiar, el nacimiento de un niño, una guerra mundial. Toda la historia está dentro de la providencia divina. Los momentos históricos son ricos, todos. Y los momentos históricos son ricos porque ellos tienen un valor redentor, pero también porque tienen un valor revelador. El doctor Steve Lawson dijo: Dios nunca es tomado por sorpresa. Dios nunca se sorprende, nunca aprende nada. Él sabe todo, eterna, inmediata y exhaustivamente. Fin de la cita. El siguiente pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, el apóstol Pablo nos muestra que el corazón de la escatología está marcada por la venida del Señor. Hablar de la escatología, de los eventos futuros, es hablar de la venida del Señor. Pero Pablo nos provee una perspectiva bíblica de la historia que ocurrirá en el futuro para aprender a vivir en el presente, esperando esta gran venida. Y es por esto que este sermón lleva el mismo título del sermón pasado: La venida del Señor y el Anticristo, parte 2. Nuestro hermano nos hablaba acerca de el ataque a la escatología. Nuestro hermano la semana pasada nos hablaba de cómo la escatología debía ser corregida, pero también debía ser reafirmada. Y esto, hermanos, revela a Pablo. Esto revela lo que Pablo sentía en su corazón. Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. Pablo era un hombre que daba su vida por la iglesia. Pablo era un hombre que veía a la iglesia como su corona. Pablo era un hombre que la herencia de él era la iglesia. Sufrir la iglesia era sufrir Pablo. Así que cuando Pablo escucha que la iglesia de Tesalónica está siendo atacada doctrinalmente, Pablo sufre por esto y Pablo desea reafirmar la fe de estos hermanos. Y es lo que nosotros veremos hoy. Así que Pablo enseña lo que va a suceder antes del día del Señor y cómo ellos debían vivir espiritualmente y físicamente esperando esta venida. Este sermón se va a dividir en 3 partes. La primera parte es conscientes de la historia futura. Esto nada más va a abarcar el versículo 6. La segunda parte, nosotros veremos el surgimiento y el fracaso del anticristo. Esto tiene que ver con la historia futura, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Y por último, desde el versículo 11 al versículo 12, nosotros veremos la historia de la humanidad incrédula. Y así nosotros comenzaremos a hablar acerca de este tema. Y repetiremos una y otra vez el propósito de Pablo para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo envía la carta a los hermanos de Tesalónica y le dice: ustedes son conscientes
de lo que detiene al Hijo, tal cual él lo expresa en el versículo 3, el hijo de perdición o el hombre de pecado. Pablo dice, ustedes saben muy bien qué es lo que hace que este anticristo no se revele. Y es interesante que ellos son conscientes de esto, pero algo había ocurrido en ellos que hace que el conocimiento de ellos comience a debilitarse. Y es aquí, hermanos, donde vemos que el conocimiento de Dios produce alegría. El conocimiento de Dios produce esperanza, tranquilidad, paz. Pero cuando el conocimiento de Dios comienza a ser atacado consecutivamente, el conocimiento de Dios en la vida de las personas comienza a desaparecer si ellos no están armados con la armadura de Dios. Y lo que ocurre es que si nosotros como personas solo vivimos durante la semana de un sermón de 40 minutos, un día domingo, y si solo vivimos de un sermón los días viernes, no es suficiente para resistir los ataques de Satanás. No es suficiente. ¿Por qué crees que tu vida está llena de tanta tristeza? Estás desconsolado, te sientes arruinado, te sientes mal, porque tú no tienes un conocimiento claro acerca de este gran Dios. Y la iglesia de Tesalónica no solo había aceptado en su corazón que la palabra de Dios hiciese un trabajo increíble, conocida como la iglesia pura, una iglesia pura que es un ejemplo para nosotros. Pero Pablo sabía que en la vida de los tesalonicenses habían grietas, habían ciertas aberturas en la vida de ellos que podían comenzar a colapsar la iglesia y la estructura espiritual de estos hombres. Y es allí donde Pablo, al observar y prácticamente identificar lo que ocurre con ellos, va y reafirma la doctrina escatológica. Hermanos, recordemos que el conocimiento de Dios se obtiene por medio de la palabra de Dios. La Biblia es esencial. Cuando nosotros hablamos acerca de la reforma, nosotros hablamos acerca de la doctrina de la salvación. Pero hablar de la reforma es hablar acerca de solo escritura. Los reformadores no querían ser reconocidos como reformadores. Los reformadores querían ser reconocidos como hombres bíblicos. Y ser una persona reformada, ser una iglesia reformada, es ser una iglesia bíblica. No necesitas que tu iglesia tenga el título de reformada o siempre reformada. Tú necesitas que tu iglesia, por medio de la exposición de la Escritura, se reforme día tras día. Y lo que Pablo desea es que los tesalonicenses sean siempre reformados, siempre bíblicos. Ellos sabían lo que detenía al anticristo. La gran pregunta es, ¿sabemos nosotros lo que detiene al anticristo? No. Hay muchas suposiciones, pero las suposiciones son probabilidades y las probabilidades no son bíblicas. Un pastor, si es que se le puede llamar de esa forma, conocido como Javier Bertuzzi, pastor de la iglesia Maranata, Valencia, o precandidato a las elecciones pasadas presidenciales, él dijo, no importa que no sea bíblico, pero eso que digo debe ser creído. Si la Biblia no lo dice, nadie puede creerlo ni aceptarlo. La Biblia no dice que nosotros sabemos qué detiene al anticristo, pero ellos sí lo sabían. Si alguno de ustedes, si alguna persona en la fe el día de hoy llega a partir de esta tierra, sin duda alguna tendrá la oportunidad de preguntarle a Pablo o a alguno de los hermanos de Tesalónica qué es lo que detenía o lo que detiene al anticristo. De resto,
no podemos ir más allá. Sin embargo, hay algo que Pablo nos muestra y es como una luz en el versículo 11. Al inicio dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. Así que lo más que yo puedo decir, que lo detiene es Dios mismo. El poder y la autoridad de Dios es lo que detiene la manifestación del anticristo. Pero lo importante acá en nuestro versículo 6 no es saber qué detiene al anticristo, sino que la doctrina futura ha sido reafirmada y ellos lo sabían. Pablo va a ellos por medio de esta carta, y cuando ellos leen la carta, ellos recuerdan que cuando Pablo estuvo físicamente con ellos durante esos 6 meses en Tesalónica, Pablo no solo Pablo los evangelizó. Lo interesante de la iglesia de Tesalónica es cómo ellos absorbieron la doctrina bíblica, cristología, neumatología, todo, hermano, acerca de la obra y de la persona de Jesús. Temas tan importantes en la Biblia, todos fueron absorbidos por ellos. Para tocar un tema escatológico, Pablo debió haberle hablado no solo del pecado, del arrepentimiento, del perdón, de la justificación, de la salvación. En 6 meses, ellos fueron discipulados por Pablo en todos los temas doctrinales. Y en 6 meses, la primera epístola dice que ellos ardían sus corazones por la palabra de Dios. Y cuando Pablo se retira, esto que ellos habían adquirido comienza a ser reproducido en toda Macedonia y en el mundo entero. Era increíble el nivel de conocimiento, el nivel de entrega de ellos por la palabra de Dios. Esto es increíble. Así que Pablo lo que hace al enviar la carta es reafirmar un tema que ya él le había hablado. Quisiera hablar acerca de 5 principios fundamentales relativos al conocimiento de Dios. 5 principios fundamentales relativos al conocimiento de Dios. En primer lugar, el primer principio: Dios habla y lo hace por su palabra. Versículo 6: y vosotros sabéis, ustedes son conscientes. Así que el primer principio es: Dios habla y lo hace por su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. Dios te habla a ti de manera audible. No necesitas un ángel del cielo o una nueva revelación para escuchar la palabra de Dios. Solamente necesitas abrir tu Biblia y leer tu Biblia. Si quieres escuchar, como se ha dicho en otras oportunidades, la voz de Dios de manera audible, lee tu Biblia en voz alta y escucharás la voz de Dios. El segundo principio relativo al conocimiento de Dios es que Dios es soberano sobre su mundo. ¿Quién lo detiene? Dios es soberano sobre su mundo. Lo que yo puedo decir que el que detiene al anticristo es Dios. Y es que puede ser Dios por medio de la iglesia, y es que puede ser Dios por medio de cualquier otra cosa, pero no lo dice el texto, por lo tanto es Dios. Y si te das cuenta, Dios no solo es soberano sobre la iglesia, Dios es soberano sobre su mundo. Este mundo es de Él y le pertenece a Él. El tercer principio es: Dios es Salvador activo. ¿Qué sucede con estos hermanos? Ellos tenían miedo porque creían que se habían perdido el arrebatamiento. Y lo que Pablo le está diciendo es: ustedes no se han perdido, ustedes son del Señor. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta, hermanos,
que la salvación no se pierde, porque tenemos un Dios que no es pasivo, sino que un Dios que trabaja cada día a favor de nosotros. Pablo dice en la epístola a los filipenses de que nosotros debemos procurar con temor y temblor nuestra salvación, trabajar por ella. Pero no se refiere a la salvación posicional del creyente. Se refiere a la salvación que está unida a lo que es la santificación. Tú y yo debemos santificarnos día tras día. Y es allí donde consigues el verso abajo que te dice que Dios produce el querer como el hacer por la buena voluntad de Él. Los tesalonicenses habían descuidado o habían sido atacados en esta área. El cuarto principio fundamental relativo al conocimiento de Dios es que es un Dios trino. El Dios trino no solamente planifica la historia del hombre, el Dios trino no solo se encarna como un hombre, el Dios trino habita en el creyente para guiarlo al Señor y mostrarle la venida del Señor. Y el quinto y último principio es la santidad. Siempre va a responder a vivir conforme a su voluntad. Entonces, bajo estos 5 principios que Dios habla por su palabra, en segundo lugar, que Dios es soberano sobre su mundo, en tercer lugar, que Dios es un salvador activo, en cuarto lugar, que Dios es un Dios trino, y en quinto lugar, que la santidad en tu vida consiste en responder a su voluntad. ¿Cómo vemos nosotros a nuestro Señor? El Dios encarnado, Jesús, nunca perdió su objetivo, pero su objetivo estaba ligado al conocimiento de Dios. ¿Recuerdan cuando sus padres pierden al niño en el templo? Y Él dice, es necesario que en los negocios de mi Padre yo trabaje. Jesús, el Dios encarnado, era consciente del trabajo que el Padre le había encomendado en la tierra. Nosotros como iglesia de Cristo debemos ser conscientes del trabajo como iglesia que Dios nos ha encomendado en el mundo. No solo en la niñez, hermanos. En aquel milagro, las personas le dicen, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, estos son mis hermanos, esta es mi familia. Jesús es consciente al inicio de su ministerio que su familia eran aquellos que habían sido alcanzados por el Padre y que el Espíritu Santo estaba trayendo a Jesús. Él era consciente acerca de esto. Cuando tú no eres consciente acerca del conocimiento de Dios, tú vas a vivir en aflicción. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en un entierro. Pero cuando eres consciente, o cuando las personas que estaban en el entierro, un grupo de ellas, eran conscientes de a dónde estaba el alma de ese ser, sus vidas se llenan de esperanza y de alegría. Pueden llorar, pueden recordar, pero con tan solo saber que su alma está en la presencia de Dios, es suficiente para tranquilizarse. Es suficiente para decir, gracias Señor, porque hoy está en un lugar mejor ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. También recuerdas cuando ya el ministerio de Jesús está a punto de concluir. Y Jesús dice, Señor, esto lo hago para que el Padre sea glorificado y tú seas glorificado también en mí. Hermanos, en la cruz consigues a Jesús orando al Padre. Hermanos, Jesús tiene el honor de ser juez por haber sido levantado por el Padre. Jesús, todo lo que hoy tiene se debe al conocimiento que tiene del Padre y el Padre del Hijo y el Espíritu de estas dos personas. Son conscientes. Una persona consciente nunca será desconsolada. ¿Qué vemos en nuestro primer versículo? Dos cosas. La primera resolución que vemos en nuestro primer verso es: recuerda la enseñanza bíblica. Recuerda la enseñanza bíblica.
Hermanos, no te vayas de este lugar. No estés en tu casa o en tu trabajo sin recordar las palabras que se han dado. Valora la palabra. Nuestra mala memoria nos hace frágiles en la fe. No permitas que desaparezca la Biblia de tu iglesia local. No permitas que desaparezca tu Biblia del altar familiar. Hermanos, si hay algo que tú y yo tenemos que entender, es que nosotros estamos siendo atacados por Satanás. Satanás nos ataca para que nosotros no oremos. Satanás nos ataca para que nosotros no leamos su palabra, para que no nos reunamos como antes, durante la mañana o durante la noche con nuestros hijos o con nuestra familia. Satanás ataca a nuestros hijos, ataca a nuestra familia, nuestra esposa, nuestra iglesia, con la finalidad de que nosotros no seamos conscientes de la palabra de Dios. Él lo hace, hermano. El caer en discusiones y alejarnos de un altar familiar no es producto de ti, de tu esposa o de tu familia. Eso es producto de Satanás. Él es el enemigo de nosotros. Nuestro enemigo no son otros hermanos o los pecadores. Nuestro enemigo es Satanás. Lo segundo que debes hacer, no solo recordar la enseñanza bíblica, sino vigilar tu corazón y vigilar tu doctrina. Si hay alguien que realmente nosotros debemos cuidarnos, es de nuestro corazón. Las personas creen que nosotros debemos cuidarnos siempre del vecino o de un hombre malo. El hombre debe cuidarse de su propio corazón, que es traicionero. El corazón del hombre, ¿sabes lo que hace? Te aparta de tu iglesia local. El corazón del hombre te aparta de Dios y de su palabra. Por esto debes cuidar mucho de tu corazón, y esto lo debes hacer por medio de la palabra de Dios. Lo segundo que Pablo nos enseña a nosotros acá es el surgimiento y el fracaso del hombre de pecado, o como lo conocemos, el anticristo. Hermanos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como Pablo lo llama en el capítulo 2, el anticristo, como lo llama Juan en su epístola, la bestia, como lo dice Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 13, la abominación desoladora, como lo llama Jesús y Daniel, es una misma cosa. Se trata de una persona, no se trata de un sistema. Lo interesante es que durante todo este tiempo, al ir leyendo, me di cuenta que nuestros hermanos reformados también creen de que el anticristo es una persona. Hermanos, nosotros no estamos jugando acá. Pablo está diciendo que se trata de una persona. Se trata de un ser personal como tú y como yo. El anticristo hoy está entre nosotros. No lo conocemos. Pero el anticristo tiene que estar trabajando entre nosotros. En este mundo caído, él ya tiene que existir. Él es un ser, es un hombre sin ley. Él no respeta las leyes. Él es conocido no solo como el hijo de perdición, como el hombre de pecado, como la bestia, como la abominación desoladora, sino también es conocido como el último Judas, el adversario de Cristo. El anticristo se compone de dos palabras. Anti tiene dos significados. El primer significado de anti es en contra. Sabemos que Cristo significa ungido o rey. Así que el anticristo va a estar en contra de Cristo. El segundo significado de anti es en lugar de. Así que este hombre no solo va a estar en contra de Cristo, sino que este hombre se va a hacer pasar por Cristo. Este hombre engañará a las personas. Él será conocido como el falso sustituto. Él será conocido como el falso Cristo.
pero engañará a los hombres. El anticristo es uno que trabaja contra Cristo y trata de convertirse en el sustituto de Cristo. Él será el gobernante final. Él será el líder mundial. Él será un hombre cruel, apóstata, mentiroso, violento, amador de sí mismo. Juan Calvino dijo que este personaje no cultivará ni el amor ni la piedad. R.C. Sproul creía que el anticristo era un hombre. Pero basado en la historia, R.C. Sproul creía que el anticristo era Nerón. Nerón, él comienza su reinado en el año 54. Y cuando Nerón comienza su reinado en el año 54, se mostró como una figura muy buena. Tanto así que los hombres comenzaron a adorar a este ser. Él era conocido como Señor. Esta persona mataba a los animales y se colocaba la piel de los animales. Colocaba a los cristianos crucificados en el Coliseo romano, y Nerón entraba en el Coliseo vestido como un animal y desfiguraba las partes íntimas de los cristianos. Nerón era conocido en la plebe como la bestia. Nerón era tan perverso que mató a su propia familia. En el año 64 aproximadamente, Nerón mata a dos pilares fundamentales del cristianismo: Pablo y Pedro. Nerón fue el culpable de haber incendiado Roma y haber hecho una persecución exhaustiva en contra de la fe cristiana. Nerón se suicida en el año 68. Pero si nosotros recordamos, Apocalipsis se escribe aproximadamente en el año 95. Así que si la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo hijo de perdición o hombre de pecado, R.C. Sproul allí estaba un poco equivocado. Cuando vas a la historia reformada, hombres como Martín Lutero, pilares de la Reforma, y Juan Calvino, ellos creían que el Papa era el anticristo. Y hermanos, la verdad es que tanto R.C. Sproul tenía mucha razón con respecto a la forma de vida de Nerón de ser un anticristo, como también lo tenían Martín Lutero y Calvino en su época. El papado tenía 3 títulos que solo les corresponde a Dios. Era conocido, o es conocido actualmente el Papa, como el sumo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? Cristo, el sumo sacerdote. Es conocido como el Santo Padre. ¿Quién realmente es el Santo Padre? El Dios Padre. Y el Papa también es conocido como el vicario de Cristo. ¿Y quién es el vicario de Cristo? El Espíritu Santo. Así que sin duda alguna, el papado, tanto en la época de Calvino y de Lutero como en el nuestro, el papado muestra en sus títulos al anticristo. Pero no significa que él sea el anticristo. Asimismo ha ocurrido muchos personajes que han aparecido en la historia. Joseph Stalin, Hitler, Mussolini, Gorbachev. Otros en nuestra época, Bill Gates. Hermanos, algunos catalogaban a Chávez como anticristo. Hay tantos anticristos. Pero veamos el surgimiento del anticristo según la palabra de Dios en 4 pasos. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El primer paso del anticristo es que su espíritu ya está en acción. El espíritu tanto religioso como el espíritu político. La plataforma política para la aparición del anticristo, sin duda alguna, debe ser la izquierda. El anticristo no solo está su obrar desde la perspectiva política, sino también en lo religioso. Hermanos,
No sé si ustedes recuerdan el sermón pasado cuando hablamos acerca de la apostasía. La apostasía se refiere a renunciar a tu fe, apartarte de Dios. Y hoy día la gran mayoría de personas que aparecen por enlace, ellos tienen el espíritu del anticristo. Personajes que hoy nosotros podemos escuchar dentro del ámbito religioso tienen el espíritu del anticristo. Y es allí donde cada uno de nosotros debemos reconocer el espíritu del anticristo. Versículo 8 te dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. El primer paso del surgimiento del anticristo es que está obrando en el presente. Segundo paso, su manifestación será futura. Apocalipsis 13 dice que las naciones, los pueblos, ellos van a apoyar al anticristo. No todas las naciones apoyarán al anticristo, pero la gran mayoría sí lo hará. Tercer paso acerca de su surgimiento es que tendrá el respaldo de Satanás. No solo va a ser un hombre como cualquiera de nosotros, sino que este hombre tendrá un poder satánico. Satanás mismo le dará todo lo que necesita para poder controlar a la humanidad. Así que Satanás se presenta como el Padre, porque esto va a ser una parodia de Cristo. Satanás se presenta como el Padre y el anticristo se presentará como Jesús. Cuarto y último paso: engañará a los perdidos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. Así que el perdido ha de ser engañado. Imagínate cuando los tesalonicenses están escuchando todas estas palabras. Y cuando llega acá, ¿qué crees tú que comenzó a producirse en los pensamientos de estos hombres? Alegría. ¿Sabes por qué? Porque ellos no son perdidos, ellos son salvos. Satanás, el anticristo, va a engañar solo a los perdidos. A los salvos no los va a engañar. Hermanos, Dios permite la aparición del anticristo para engañar al mundo impío. Aquellos que rechazan la verdad, aquellos que rechazan a Cristo, estas personas serán engañadas por el anticristo. Cristo es el verdadero sustituto. Versículo 8. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién permite que el anticristo llegue y se gane la confianza de toda la humanidad? Dios. ¿Quién permite que el anticristo se posicione como el líder único y mundial que transforma la historia de los hombres? Dios. Pero lo interesante es que Pablo dice que sin esfuerzo Jesús en su venida lo destruirá. Y cuando habla acerca de destruir, significa lo derrocará. Es decir, Dios, Jesús, lo sacará del lugar donde está y reclamará su posición. Eso es algo muy interesante. Pero cuando Jesús dice en Mateo, cuando ustedes vean la abominación desoladora sentada en el lugar santo y el que le entienda corra a los montes, es muy probable que la iglesia no solo vea la aparición del anticristo. La iglesia va a ser quizás perseguida por el anticristo. Yo recuerdo en una conversación estando pequeño en casa de mi pastor, yo le preguntaba, ¿cuándo ocurrirá esto? Y él me decía, recuerdo sentado, estaba pequeño, y él me decía, mira, quizás nosotros podemos ser arrebatados antes o durante. Quizás puedas ver la manifestación del anticristo.
la iglesia. Si te das cuenta en esas palabras de Jesús en Mateo, Jesús dice, cuando veas, ¿a quién le habla Jesús? A sus discípulos. Los discípulos le hacen dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? Y Jesús en el versículo 15 de Mateo 24 dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, el que le entienda, huya. Hermanos, aquí hay algo interesante, y es que cuando Jesús usa el pasaje de Daniel, Jesús está dando importancia a la presuposición de la inspiración de la Biblia. Jesús, el Dios encarnado, nos enseña a nosotros cómo Él se somete a la autoridad del Antiguo Testamento. Cómo Jesús, al pronunciar las palabras de Daniel, se somete, el Dios encarnado, la revelación divina, el Dios hecho carne, se somete a la palabra del Antiguo Testamento para mostrarle a sus discípulos la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No existe rivalidades, no existe contradicciones. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están enlazados. Cristo no solo conoce la autoridad del Antiguo Testamento, sino que se sujeta a la autoridad del Antiguo Testamento. No solo lo hace en Daniel. ¿Recuerdas la tentación? Cada palabra que Jesús toma para confrontar tentaciones de Satanás son palabras del Antiguo Testamento. Así que el punto de Cristo debe ser el nuestro, ya que siendo la revelación misma de Dios a los hombres, se sometió a la revelación especial de Dios, que es su palabra. Pero si recuerdas, Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño él vio como una gran piedra destruía aquella gran estatua por completo. Y Pablo está diciendo acá que esta gran piedra, sin duda alguna, es Cristo. Cristo es la gran roca que destruye la estatua de Nabucodonosor. Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la roca indestructible. Dice, destruirá con el resplandor de su venida. Cristo es una roca eterna. Hermanos, ¿por qué crees que David se aferraba a la roca? ¿Por qué crees que cada hombre de Dios se aferraba a la roca? Pablo dice, mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Cristo es invencible. Entrar en desobediencia con Cristo es perder una guerra, es perder una batalla. ¿Cómo se te ocurre entrar en conflicto y, como Archie Cruz llamaba, en una rebelión cósmica, en una traición cósmica contra tu Creador? No lo hagas, no hagas eso. Y una de las cosas que nosotros hoy día observamos, y veía la conferencia de expositores en la iglesia de John MacArthur el día viernes, observaba como él decía que la mujer, el ministerio pastoral es solo de hombres, y que una mujer pastora es una desgracia y es una ofensa abierta a Dios. Una mujer que esté en el ministerio pastoral no solo es una desgracia, una vergüenza, sino que entra en una rebelión abierta contra Dios. ¿Qué es eso, hermano? Eso es apostasía. Eso se llama apostasía también. Satanás no solo está atacando la iglesia de Cristo por medio de la literatura cristiana, como lo decíamos el viernes. Satanás no solo ataca hoy día por medio de editoriales como CLIA.
colocando a un Jesús afeminado, diciendo que Isaías no fue escrito por él. Cuando nosotros comenzamos a escuchar a un Jesús distorsionado a la palabra de Dios, debemos entender que lo que reina en esos hombres es el espíritu de la apostasía. Iglesias bautistas en los Estados Unidos están permitiendo el matrimonio homosexual. Eso se llama apostasía. Incluso cuando surge dentro de un movimiento bautista. No estamos diciendo que la apostasía solamente se halla en parte de la iglesia evangélica, como el área pentecostal, el área reformada. Hermanos, Satanás no respeta organizaciones. Satanás no respeta si te llamas pentecostal, si te llamas reformado, si te llamas presbiteriano, no lo respeta. Su objetivo es sacar a Cristo de la Escritura y comenzar a mostrar lo que el hombre quiere escuchar. Y es por esto que quisiera hacer un llamado de atención a cada uno de los que predicamos acá. Como lo decía el pastor Luis Contreras, la actividad fundamental y principal del pastorado es la predicación. Pero en el púlpito, el pastor debe ser invisible para que Cristo sea visible. Si usted en el púlpito comienza a mostrar su conocimiento o quién es usted está opacando la imagen de Cristo. Lo que debe resaltar en el sermón es Cristo, no nosotros. Cristo debe sumergir nuestra predicación para exponerla con claridad a los hombres. Si Cristo no es el centro de todo, esa predicación no es una predicación bíblica. Eso no es una predicación reformada. Si queremos ser una iglesia reformada, si queremos un mensaje reformado, si queremos un hogar reformado, debemos nosotros ser bíblicos. Y ser bíblico es someterte a la autoridad de la palabra de Dios. No solo esta parte del pasaje muestra a un Dios soberano, un Dios que gobierna la historia del hombre y la historia del último líder perverso de la humanidad. Este pasaje nos enseña que nuestro Dios es un Dios que destruirá en el futuro todo lo que Satanás ha tratado de elaborar. Su venida acabará con todo. ¿Qué vemos nosotros? ¿O qué podemos nosotros, hermanos, pensar? ¿Qué es lo que nosotros debemos imitar? ¿Qué es lo que nosotros no debemos olvidar? Dos cosas. Primero, esperemos la venida del Señor. Ama la venida del Señor. Ámala. Que todo lo que hagas esté bajo la voluntad de su venida. Si tú conoces alguna mujer en el pastorado, si tú amas al Señor y amas su venida, no le vayas a decir a esa mujer de manera directa: tú eres una bestia. Si tú conoces a una mujer que está en el pastorado, por medio de la palabra de Dios, enséñale la verdad. Si ella es del Señor, ella va a poder comprender eso y dejará el pastorado, dejará estar allí en la predicación y sabrá cuál es su lugar. Ama la iglesia. Ama a tus hermanos, no solo los que asisten a esta iglesia, a los que van a otra iglesia, pero ámalo sin olvidar la palabra de Dios. Que sea Cristo, hermano, quien dirija nuestras vidas para vivir conforme a su voluntad. La segunda resolución es: conozcamos los anticristos de hoy. Conoce los anticristos. Si hay un pasaje que no debes olvidar en Juan, en la epístola de Juan, es que debemos examinar los espíritus, si son de Cristo o no son de Cristo.
toda persona que en este lugar tiene una Biblia, toda persona que es miembro de esta iglesia local, yo no sé si son del Señor o no, pero debemos hacer de que las personas comiencen a evaluar sus vidas para que se acerquen a Cristo. Y es allí donde vemos la última parte, hermanos, la historia de la humanidad redentora. Esa historia de historia de la humanidad pecadora. Versículo 11 y versículo 12 y parte del versículo 10 dice: para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los incrédulos, hermanos, no amarán la verdad. El pecador no va a recibir el evangelio. Él va a amar la oferta del anticristo. El hombre voluntariamente ama su pecado. ¿Acaso tú obligas a una persona a dejar de asistir a la iglesia? No, él deja de venir. ¿Acaso tú obligas a una persona a no leer la Biblia? No, la deja de leer. Hermanos, no necesitas obligar a alguien para dejar de hacer lo que Dios ha encomendado hacer, porque su naturaleza es traición cósmica. Esa es su naturaleza. Lo más aterrador del pasaje que acabamos de leer, versículo 11 y versículo 12, lo más aterrador acá es que Dios decidirá el destino de los perdidos, el destino de los incrédulos, permitiendo que el anticristo tenga poder para engañarlos. ¿Por qué van a creer la mentira de este líder político? Porque Dios dice: dale, hazlo. Ellos quieren creer la mentira, tú engáñalos. Eso es lo que va a ocurrir. El mundo, cuando vea a un líder que surge entre las naciones y comiencen a dar a este hombre paz y seguridad, comience a ofertar, dar dinero, comience a levantar la economía, comience a levantar la sociedad desde un punto de vista inmoral, las personas dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este hombre? Este era el que necesitábamos nosotros. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Las personas desean la aprobación del aborto. Las feministas están haciendo desastre. Hoy día tú puedes ver una mujer presidente de un país. Hoy día tú puedes ver una mujer fiscal. Tú hoy día puedes ver las mujeres en todo. El feminismo se ha introducido a tal punto que las mujeres deciden qué es un niño y qué no es un niño. Las mujeres deciden cuándo lo mato y cuándo vive. Eso se llama asesinato. Pero Dios, el Dios soberano, va a permitir de que Satanás, el anticristo, haga todo esto, porque eso se ajusta al propósito soberano de Dios. Imagínate, cuando la sociedad se crea única, cuando la sociedad se crea inquebrantable, cuando nuestra sociedad se crea la mejor sociedad de la historia, cuando nuestros hijos digan: esto es lo que nosotros queríamos, rebelión, esto es lo que nosotros queríamos, un país sin ley, consumir y hacer lo que nosotros queramos, eso es lo nuestro. Cuando el hombre comience a percibir todas estas cosas, el gran Dios vendrá y los destruirá. Apocalipsis dice que la sangre, la mortandad de los pecadores llegará hasta el nivel de los frenillos, haciendo referencia a una masacre. Las vestiduras de aquel hombre que cabalga en un caballo blanco estarán manchadas de sangre. Y Juan dice: y ese hombre se llama Fiel y Verdadero, y él juzga con justicia. Y cuando la iglesia que viene con él se una en todo esto,
será un hecho histórico. El plan redentor de Dios ha culminado. El apocalipsis se ha cerrado. La historia de la humanidad ha llegado a su fin. Datos escriturales del perdido. ¿Qué sucederá con el perdido? La Biblia dice, en primer lugar, no aman la verdad. Versículo 10 te dice a ti, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Jesús en Juan nos dice de que ellos serán condenados por amar las tinieblas. ¿Amas tú la verdad? Amar la verdad es amar el Evangelio. Amar el Evangelio es amar a Jesús. Si no amas la verdad, tú no has conocido a Jesús. Pero hoy tienes todavía oportunidad. El segundo dato escritural, versículo 11. Dios envía la mentira. Dios envía la mentira. Es Dios, hermano. Es Dios. Recuerda que Dios produce todo. Dios permite también. Dios va a permitir de que el hombre perdido sea engañado. Tercero, versículo 11. Ellos aman la mentira para que crean la mentira. ¿Qué quieres? ¿Amas la mentira? Tómala. Cuarto y último dato escritural. Son condenados, versículo 12, por rechazar la verdad. Así que rechazar la verdad, rechazar el Evangelio, rechazar a Jesús, esto tendrá resultados finales y tristes. Sin embargo, el Cristo, nuestro gran Dios, en este pasaje, lo vemos como un Cristo mediador. Él es el juez. Porque este pasaje a los tesalonicenses le dice, ustedes no están perdidos, ustedes son míos. El Señor guardará a su iglesia. Dios, Jesús, tiene el honor, luego de la ascensión y de la exaltación que el Padre le ha dado, Jesús tiene el honor de juzgar a los hombres. Jesús nos ha otorgado a nosotros, por su obra expiatoria, el ser salvos. Pero Jesús también tendrá la autoridad de condenar al hombre al infierno. El Dios desfigurado vendrá a desfigurar a los hombres perdidos. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando tú veas a ese Jesús con sus manos perforadas y sus pies perforados, cuando veas su cuerpo que tiene las marcas de la cruz, te vas a asombrar, porque Él hará contigo algo durante toda la eternidad. Y es allí donde te darás cuenta que Jesús, el veredicto de Él, será un veredicto final. Él no se puede echar para atrás. Él no puede retirar la sentencia de muerte de los hombres perdidos. No lo puede hacer. Su santidad le prohíbe echarse y retroceder la sentencia. Lo que Él ha determinado hacer será permanente e irrevocable. Su sentencia no va a cambiar. Este pasaje nos enseña dos cosas. Primero, el salvo amará la verdad y el perdido siempre va a odiarla. Eso es lo primero que nos enseña este pasaje. Lo segundo, ¿estás condenado o justificado? Hoy, ¿tú estás condenado o estás justificado? Esta es una pregunta que solamente nosotros podemos responderla de manera individual y personal. Hoy, ¿es mi vida una vida justificada? ¿Ha sido Cristo mi Redentor? ¿Ha sido Cristo quien me ha librado como libró la vida de los tesalonicenses? ¿O mi vida está condenada? No existe un punto intermedio. O tu padre es Dios o tu padre es Satanás. Jesús dijo, vosotros hacéis lo que vuestro padre, el diablo, hace. Para concluir, la iglesia sufre de forma temporal gracias a la acción redentora del Hijo. Nosotros podemos sufrir de manera temporal, pero la iglesia debe considerar, y tú como persona también,
considera el hecho que los incrédulos serán afligidos por la eternidad. ¿Qué eliges tú hoy? La batalla contra Cristo siempre estará perdida, pero el día de hoy puedes arrepentirte. Las puertas están abiertas para que el Señor te reciba. Las puertas de la misericordia y la puerta de gracia siguen estando abiertas hoy para que entres por ellas. Pero aquel pastor reformado, Richard Baxter, dijo: si no te arrepientes, te quemas. Solamente hay dos opciones para el hombre: o nos arrepentimos de nuestro pecado, o nos quemamos por nuestro pecado. No hay más opciones para nosotros.